Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos este domingo 12 de abril, donde nosotros estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el templo está cerrado, hermanos, nosotros estamos unidos como iglesia en esta transmisión especial. Y bien, vamos a comenzar con un preludio a cargo de nuestro hermano Jack. Le pido que prepare su corazón, que prepare su Biblia, que traiga su himnario, para que nosotros podamos alabarle a nuestro Señor. Y después vamos a tener una oración de invocación a cargo de nuestro hermano Juan Carlos González. Hermanos, los invito a que oremos al Señor ahí donde se encuentre en su hogar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y nos acerquemos a nuestro Señor en oración. Bendito sea tu nombre, Señor, el día de hoy, porque hoy recordamos cómo hace 2000 años, Señor, no solamente diste la vida por nosotros, Señor, en una cruz, sino que hoy te levantaste de entre los muertos, Señor, para demostrar, Señor, que tú eras el verdadero Dios. Tú has sido el único, Señor, como hombre que has vencido a la muerte, Señor, y que nos has demostrado que a partir de ahí tú eres el verdadero Dios, Señor. Y hoy, desde nuestros hogares, en un corazón contrito, Señor, te agradecemos por ello, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque pese a que no tenemos un templo en el cual reunirnos, Señor, debido a las situaciones que estamos viviendo como país, como ciudad, como a nivel mundial, Señor, tú nos estás permitiendo tener la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Te queremos pedir en este momento, Señor, que este culto sea entregado hacia ti, Señor, que donde quiera que estemos cada uno de los familiares o de las familias que representamos para esta iglesia, Señor, tú seas en este hogar, Señor, y que de manera reverencial, Señor, te entregamos esto, Señor. Te agradecemos por la oportunidad de adorarte y bendecirte, Señor, cada uno de nosotros desde nuestros hogares y prepararnos, Señor, para este culto solamente digno hacia ti, Señor. Te agradecemos por ello, Señor, y nos quedamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, es momento de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que traigan su himnario y lo podamos abrir en el himno número 114. El Señor resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:20. Aleluya.
Salvador con el himno 460. Le pido que lo busque en su himnario, número 460, porque Él vive, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Hermanos, qué gran gozo es volvernos a reunir, tal vez no físicamente, tal vez no al lado, tal vez no nos podemos abrazar, no nos damos
hogares estamos alabando al Señor. Ahora le insto a que prepare su corazón para leer la palabra de Dios. En este caso vamos a leer dos citas. La primera se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Va a ser el capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y la siguiente cita es el Evangelio según Lucas, capítulo 24, de los versículos 1 al 12. Repito, Mateo 28, versículos 1 al 10. Y Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 12. La primera lectura será la de Mateo, que dice de esta manera. Pueden seguirme de sus hogares con su mirada, o si gustan leerlo al mismo tiempo, lo estamos haciendo. Así dice la palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Hermanos, continuemos ahora en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. De esta manera dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de todo lo que había sucedido. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y bien, hermanos, sean bienvenidos todos. Reciban un fraterno abrazo de aquí de parte de los hermanos que estamos colaborando en el templo. Y bien, aunque sabemos que las puertas están cerradas, nosotros como iglesia estamos unidos en esta transmisión. Les voy a pedir que abran sus himnarios en el himno número 510 con gran gozo y placer, y solamente vamos a cantar la primera estrofa. Con gran gozo y placer nos volvemos a volver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir: bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos.
bien, hermanos, voy a invitar a nuestro hermano Juan Carlos González a que tengamos un momento de oración. Hermanos, nuevamente vamos a acercarnos a nuestro Señor en oración a Él. Vamos a tener la oportunidad nuevamente de platicar con Él y pedirle sobre todo la situación mundial que estamos pasando. Sabemos que es una situación complicada, difícil, y hay que dejársela en sus manos. Sabemos que Él sabe que tiene el control de esta situación. Entonces vamos a inclinar nuevamente nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos y dejarlo todo en sus manos, hermanos. Hágalo desde su hogar, hágalo con su familia y vamos a platicar con Dios en este momento. Alabado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos nuevamente porque nos permites vernos, Señor. Tal vez no físicamente, tal vez no de manera que nos podamos saludar, abrazar, pero Señor, te damos las gracias porque a través de este medio estamos alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Sabemos, Señor, que la situación actual es tan complicada y tan difícil para nosotros, Señor. Saber que hemos de alguna otra forma cambiado nuestras rutinas, hemos cambiado el sistema de vida que llevábamos, hemos cambiado las cosas que hemos estado haciendo, Señor, debido a esta situación, Señor. Sabemos que la pandemia de este virus, Señor, nos está afectando en todos aspectos, a nivel mundial, a nivel nacional, Señor, en el cual, Señor, tal vez algunos no pueden trabajar, tal vez otros tienen que salir a buscar ese alimento de día a día, Señor. Y te queremos pedir, Señor, para que sea en tu mano, que tú permitas, Señor, que nos des la confianza y nos des la oportunidad de estar creyendo en ti, Señor. Pero de una manera en especial, Señor, estamos dejando en tus manos, Señor, a todo el personal médico, Señor, doctores, enfermeras, que se están encargando de esta enfermedad, Señor, que están tratando a cada paciente que está sufriendo esto, Señor. Y no solamente ellos, hay personal administrativo, personal de intendencia, camilleros, Señor, que también tienen que tratar con estas enfermedades y con estos pacientes que las están sufriendo. Te pedimos para que tú seas con ellos, Señor, y que cuando regresen a sus hogares, Señor, también tengan ese cuidado de saber que es complicado, pero tener con sus familiares, Señor. De la misma forma, Señor, te estamos pidiendo porque tú seas con los miembros de las cuestiones de salud de nuestro país, saber que ellos tienen que llevar el control de la situación, Señor, que les dé sabiduría, así mismo a nuestro presidente, a nuestra jefa de gobierno, Señor, que tú sepas realmente que la situación que estamos viviendo, Señor, no es fácil, pero que tú les des un control en el cual sepan y tengan un manejo de esta situación, Señor. Así mismo, Señor, te estoy pidiendo por cada uno de los hermanos que son miembros de estas iglesias, Señor. Tú sabes en qué situación se encuentran, que tú los dotes de todo lo necesario, alimentos, Señor, que tú, Señor, también que nos has dicho no salir, que no lo hagamos, Señor, salvo por aquella situación urgente, Señor. Lo estamos dejando todos esto en tus manos, Señor, y que, Señor, todos, no solamente nosotros como mexicanos, sino todo el mundo voltee a verte, Señor, a través de esta pandemia. Sabemos que es un momento muy difícil, Señor, pero sabemos que la gente ha volteado a verte a ti, Señor. Y sabes que esto lo estamos dejando en tus manos. Tú tienes el control, Señor, y que nos sigas bendiciendo en este momento. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, es momento de escuchar el mensaje de nuestro Dios que nos tiene a través de nuestro predicador Joel Chamere, y les pido que prepare su corazón, prepare su mente para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bien, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Ahora queremos pedirles a todos, hermanos, que prestemos atención. Podamos orar a Dios pidiendo a Dios que sea Él el que dirija este mensaje, que sea Él el que hable a nuestras vidas, de tal manera que siempre, hermanos, la honra y la gloria sean solamente para Él. Dios, en esta hora queremos pedirte tu dirección para que podamos abrir tu palabra y que seas tú el que nos enseñe lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra para poder saber tu voluntad. Y gracias también por la oración en la cual también podemos decirte lo que hay en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Amén.
Bien, hermanos, como hemos estado viendo en la lectura que nuestro hermano Juan Carlos hizo, ¿verdad? Los evangelios, los 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, refieren justamente el hecho maravilloso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado de Mateo capítulo 28 y también en Lucas capítulo 24, Marcos capítulo 16 y Juan 20, también dan evidencias y hablan justamente acerca de este maravilloso acontecimiento que es justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 de diferente manera van a estar justamente tomando este maravilloso acontecimiento, como lo repito nuevamente, de tal manera que podamos nosotros comprender diferentes facetas, diferentes características de un solo evento. El evento más grande que podamos nosotros tener, que Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y Él vive, hermanos. Jesucristo vive y vive para darnos vida también a todo aquel que creamos en Él. Quisiera por favor pedirles que abran sus Biblias, porque ahora nos vamos a referir a Pablo en la primera carta que él escribió a los Corintios, capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y quisiera que pudiéramos estar meditando. Vamos a hacer la lectura de los primeros 8 versículos de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero vamos a estar meditando solamente sobre los 4 primeros versículos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está haciendo una breve semblanza de cómo fue que después de los hechos que se dieron cuando el Señor Jesús resucitó, Él se apareció a diferentes personas. Y señala a Él mismo, al final como abortivo, que se le apareció a Él. Quisiera que pudiéramos analizar los primeros 4 versículos de esta carta a los Corintios, primera, en el capítulo 15. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo, hermanos, nos está describiendo el evangelio que le fue predicado y nos está diciendo cómo el evangelio es de beneficio para el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, es como nosotros vamos a recibir la salvación. El evangelio va a ser solamente de beneficio cuando es recibido y cuando permanece en el hombre. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues nada más y nada menos, hermanos, que en lugar de merecer el castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados, Dios nos regala la salvación. ¿Por qué? Por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz al morir por cada uno de nosotros. Aquellas transgresiones que nosotros cometemos, aquellos pecados que nosotros hemos hecho, ¿verdad? El Señor Jesucristo cargó con todos ellos por nosotros. Dice el segundo versículo: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. El sí condicional que Pablo está empleando, hermanos, lo hace para afirmar que como cristianos debemos retener, es decir, debemos conservar a toda costa la palabra de Dios que Él mismo predicó y que hoy día tenemos justamente a través de sus cartas y en términos generales de toda la Biblia. Pablo mismo nos está exhortando, al igual que lo hizo con Timoteo, para que retengamos justamente la sana doctrina, las sanas palabras que tanto Timoteo oyó como nosotros las escuchamos hoy a través de la Biblia, y que es justamente por medio de la fe y del amor en Cristo Jesús que debemos guardarlas como un depósito por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Pablo, hermanos, nos está asegurando que la salvación no se pierde. Lo que se puede perder es el gozo de la salvación cuando no actuamos en consecuencia de haber experimentado la salvación. Esto es cuando cometemos pecado delante de Dios. Hermanos, si esto no fuera así, vano entonces sería lo que nosotros predicamos. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda lo que él mismo recibió directamente del Señor Jesucristo. Eso que él recibió es ahora lo que él nos está enseñando. De ninguna manera nosotros somos hacedores o somos inventores de ese evangelio. No, hermanos. Nosotros solamente repetimos lo que sabemos porque el Señor Jesús habló con Pablo y eso nos lo está transmitiendo de manera directa. De manera, hermanos, que el mensaje siempre debemos repetirlo a otros sin añadirle, sin quitarle, es decir, hacerlo de forma fiel y fidedigna. Hermanos, el Evangelio no es un asunto trivial, no es un asunto de opiniones, bueno, ni siquiera es un asunto de religión, es un asunto verdaderamente importante en la vida del ser humano para obtener la salvación. ¿Cómo murió el Señor Jesús? Bueno, hermanos, la Biblia nos narra. Hemos estado viendo incluso el viernes, que fue el viernes donde se conmemora la pasión y muerte del Señor Jesús, cómo el Señor sufrió en su propio cuerpo las consecuencias tan terribles de haber padecido una muerte dolorosa, lenta, agónica. Y eso lo hizo justamente cuando moría en la cruz y lo hizo por nosotros. Podríamos nosotros profundizar en esos sufrimientos físicos de Jesús y probablemente alguno pueda sentir pena o sienta dolor o sienta compasión por Jesús. Hermanos, esto era necesario que esto sucediera y lo hizo por amor hacia ti y lo hizo por amor a mí y para toda la humanidad. Hermanos, no es que nosotros tengamos compasión, al contrario, hermanos, demos gracias a Dios porque Él dio su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Hermanos, guardemos esa compasión para aquellos que rechazan la obra del Señor Jesús en la cruz, incluso para aquellos predicadores que no tienen el corazón que Pablo tenía cuando él justamente proclamaba que el centro de su mensaje cristiano tenía que ver con Cristo crucificado. Nosotros predicamos, nosotros debemos predicar siempre a Cristo crucificado. ¿Qué significa, hermanos, que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Bueno, hermanos, muchos hombres, muchas mujeres a lo largo de la historia han muerto, sí, efectivamente, de maneras horribles, por causas justas, por causas nobles, pero ninguno ha tenido el poder de hacerlo para morir por nuestros pecados. Dios mismo fue el que
permitió que su Hijo Jesucristo cargara con todo el pecado del mundo sobre sus hombros, de tal manera que Él llevó en sí mismo toda la transgresión, todo aquello que lastimaba al Señor Jesús, a nuestro Dios. Y de esta manera entonces la ira de Dios se dio justamente al morir en esa cruz el Señor Jesús por nosotros. Fue tan horrible ese sentimiento que espiritualmente el Señor Jesús prácticamente al cargar con todo el pecado era como convertirse en el enemigo de Dios. De tal manera que Él tomó la culpa de la justa ira de Dios por cada uno de nosotros. Isaías 53 lo describe de una manera bellísima, hermanos. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, del 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso, hermano, que precisamente por su llaga nosotros hayamos sido curados. Hermanos, Jesús sufrió él solo, porque no había nadie como él para poder cargar con todo el pecado del mundo. Mediante ese sacrificio es que hemos sido perdonados, es que hemos sido justificados y que hemos sido limpiados de toda maldad. Mereciendo morir y padecer, Cristo tomó nuestro lugar y cargó en él todos los pecados del mundo. Nuestros pecados, hermanos, fueron los responsables de la muerte de Jesús. Él no murió por una causa política o como un enemigo de Estado o por envidia de alguien. No, hermanos. Tampoco murió como un mártir. No, hermanos. Fue tan grande el amor que Dios tiene por nosotros que permitió dar a su Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar por los pecados. Es verdaderamente inconmensurable, increíble, que Jesús prefiriera morir experimentando la más cruenta y abominable muerte que alguien puede tener. ¿Y sabe por qué lo hizo, hermano? Lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque no quiere que nadie se pierda y que todos tengamos vida y vida en abundancia. No obstante ello, hermano, que el Señor Jesús cargó el pecado, Él jamás pecó. Él ha sido el único que jamás pecó. Jamás se halló culpa delante de Dios, porque Él era Dios mismo y no hizo absolutamente nada para merecerlo. Y si lo hizo, el tomar la cruz en nuestro lugar, insisto, hermanos, es porque no ha habido un acto más grande de amor que el que el Señor Jesús nos mostró al morir en esa cruz por ti, por mí y por toda la humanidad de todos los tiempos. Hermanos, es importante mencionar que mucha gente es engañada por Satanás, pues equivocadamente están tratando de agradar a Dios. Están tratando y diciendo que de esa manera van a poder ir al cielo. Si hacen buenas obras, si piensan que esforzándose por ser buenos, ¿verdad?, es como van a lograr justamente el beneplácito de Dios. Esto es una mentira, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no han entendido que para ello solamente se necesita a Cristo Jesús. Él ya lo hizo. Nosotros no tenemos por qué hacer algo adicional. Él ya lo hizo. Dice la palabra de Dios que consumado ha sido, porque el Señor ya lo cumplió todo.
Si un incrédulo depende de su esfuerzo o de su propia obra, entonces no requiere de Jesús. El cristiano depende de la gracia de Jesús. Hermanos, Jesús ya me perdonó, ya te perdonó, ya te limpió, ya te justificó. Es por eso que somos justos, no porque no pequemos, sino porque hemos sido justificados por causa de Jesús. Por ello, hermanos, podemos confiar plenamente que todos nuestros pecados fueron perdonados sin que yo tuviera que hacer algo para merecerlo. Entonces, hermanos, ¿significa que yo tengo licencia para pecar a fin que mis pecados ya fueron perdonados? No, hermanos, de ninguna manera. Pablo lo expresa categóricamente en Romanos 6, los primeros 2 versículos. Dice la carta de Pablo a los Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La salvación es por gracia y es gratuita, hermanos. No tengo que hacer obras ni esfuerzo alguno, porque Jesús ya lo hizo todo por mí. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos confundamos, las buenas obras vendrán después, de manera natural, pues será un cambio producido, operado en nuestras vidas por el propio Señor Jesús. Cuando Él haya transformado nuestras vidas, ese cambio se dará de manera natural, no al revés, no es antes. Entonces, hermanos, es importante que tengamos bien claro que la salvación no se pierde y que la salvación es gratuita y que no tenemos que hacer algo para merecerla, porque el Señor ya lo hizo todo. Pablo justamente hace memoria. En el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos recuerda que el Señor Jesucristo mismo decía de Él que era necesario que fuera crucificado, que muriera y que al tercer día resucitaría. A menudo nosotros no pensamos que la sepultura de Jesús sea parte del Evangelio, pero lo es, hermanos. La sepultura de Jesús es importante por varias razones. En primer lugar, es una evidencia de que efectivamente Él murió físicamente, pues su muerte fue confirmada justamente en la cruz cuando fue bajado y fue llevado al sepulcro. La sepultura de Jesús es tan importante porque Él cumplió las Escrituras desde el Antiguo Testamento de Isaías, cuando dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Se acuerdan, hermanos, que justamente la tumba era una tumba donde reposó el Señor Jesús? Era una tumba ajena, era nueva, y esta pertenecía a un rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. La muerte de Jesucristo, hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios, y la resurrección es el centro del Evangelio, es decir, es la razón de ser de nuestra salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Hermanos, esta verdad es esencial para el Evangelio, porque mediante de la resurrección, que no solamente es volver de la muerte a la vida, sino que es la continuación de la vida después de la muerte con un cuerpo glorificado. Mostró, hermanos, esta es lo importante, mostró que Jesús venció y conquistó al pecado y a la misma muerte. Si esto no hubiera sido así, hermanos, vano sería entonces lo que creemos. Pero porque el Señor resucitó, es que yo tengo plena confianza en que Él puede hacer las cosas para cambiar mi vida y regalarme la salvación. En el versículo 14 de ahí mismo de 1 Corintios dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. Y en el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Algo muy importante que debemos mencionar: cuando Jesús resucitó, no era un espíritu o un fantasma. Él tenía cuerpo real de carne y hueso. A pesar de que nadie vio en sí mismo el momento de la resurrección, muchos vieron a Jesús resucitado. Pablo, justamente ahora en estos versículos, llama a estos testigos de la resurrección a que podamos ver la controversia que Jesús tuvo cuando fue levantado de los muertos y habitó entre las personas. A mí me llama mucho la atención, hermanos, cómo Tomás, ¿verdad?, cuando se aparece la primera vez, no está con los discípulos, y él literalmente dice, no, yo hasta no ver, no creer, hasta que yo no toque, ¿verdad?, sus heridas, yo voy a creer. Pero el Señor es tan misericordioso que permitió justamente que Tomás, en otra ocasión que sí estuvo presente, llamó a propio Tomás y le dijo, toca. Y dice que la Biblia que entonces tocó su costado, que metió su mano sobre su costado y que justamente los orificios que tenía en las manos daban evidencia de que allí habían estado los clavos que lo sujetaron a la cruz. Y precisamente porque el Señor resucitó de carne y hueso, es que entonces el Señor se presenta con sus discípulos. La obra de Jesús por nosotros, hermanos, no llegó así nada más. Fue planeada desde la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, como en el Salmo 22, por mencionar algunos, en Isaías 53, se describe el plan para su muerte. De igual manera, hermanos, el cumplimiento de la misma palabra abarca el poderoso plan de su resurrección. En lugares como Oseas 6.2, Jonás 1.17, Salmo 16.10 y en otros textos. Ciertamente el entendimiento en el Antiguo Testamento de la resurrección era sombrío. Sin embargo, muchos pasajes nos muestran que el Señor Jesús vive y que nos da esperanza y confianza no solamente en esta vida, sino que Él ha ido a preparar un lugar especial para todo aquel que en Él crea y no se pierda y tenga vida eterna. Jesús resucitó y se levantó de en medio de los muertos, derrotando la muerte, porque la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús es Dios mismo, mostrándonos ese poder sobre la muerte. Solo Jesús pudo ofrecer ese sacrificio completo por nuestros pecados, de manera que nuestros pecados están totalmente pagados delante de Dios. Qué importante es la resurrección en la vida del cristiano. Es la esencia, porque sin esta doctrina, hermanos, nosotros no podemos creer que Jesucristo haya resucitado si la Biblia no lo mencionara. Es más, hermanos, nosotros algún día resucitaremos, pero no por nosotros, sino porque esto ha sido justamente una de las promesas que el Señor nos ha dado, que si creemos en Él, algún día resucitaremos. Quisiera referirme, hermanos, que la doctrina de la resurrección es esencial en la fe cristiana. La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Quisiera concluir, hermanos, con 3 pasajes que nos muestran la razón de ser de la resurrección. Primera carta que Pedro escribió en el capítulo 2, del versículos 21 al 25, dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Quisiera también referirme al pasaje cuando el Señor Jesús confronta a Marta ante la muerte de Lázaro, su hermano. Eso lo encontramos en Juan capítulo 11. Y solamente por razones de tiempo y espacio quiero leer los versículos 25, 26 y 27. Dice la palabra de Dios: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, esta pregunta nos la está haciendo ahora mismo el Señor Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Cómo vas a contestar? Dios permita que contestemos igual que contestó Marta, con ese mismo corazón. Sí, Señor, yo he creído, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído por fe en Jesucristo, ahora eres hijo de Dios. Tienes la salvación de tu espíritu. Y cuando Dios te llame a su presencia, al igual que Él, vas a resucitar y vivirás con Él eternamente. Esto es palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y no vuelve a Él vacía. Quiera el Señor que podamos reconocerle en todos nuestros caminos, de tal manera que podamos vivir confiados en que el Señor resucitó, y que porque Él resucitó, es que yo vivo y viviré eternamente con Él cuando Él me llame a su presencia. Les invito para que allí en su lugar podamos orar a nuestro Dios, dando gracias por la oportunidad que nos ha dado de abrir su palabra, de estudiarla, de analizarla y de poder darle las gracias porque Él resucitó. Oremos a nuestro Dios. Te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos has dado de poder abrir tu palabra. Te damos las gracias porque no solamente toda la Biblia apunta a que tu Hijo Jesús iba a morir, sino también por la bella oportunidad que nos da de poder creer por fe que tú resucitaste y que estás vivo y que algún día vendrás por segunda ocasión por tus hijos, por todos aquellos que hemos creído en ti. Mientras tanto, en esta vida tendremos vida en abundancia que tú solamente nos das. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque moriste por todos y cada uno de aquellos que hemos creído por fe en tu nombre. Y gracias porque vives, porque resucitaste, porque estás vivo. Resucitaste al tercer día, como había estado ya justamente dispuesto en tu palabra. Gracias, Dios, porque tomaste la iniciativa también para vernos hechos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, estamos concluyendo con este culto de adoración y vamos a seguir adorando a nuestro Señor
Les voy a pedir que traiga su himnario y que lo podamos abrir en el himno número 125, La tumba le encerró. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 2 y 3. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Y bien, hermanos, para concluir vamos a tener la oración final, la oración de despedida, y al terminar esta oración vamos a tener un postudio. Le pido que cierre sus ojos y pueda inclinar su cabeza. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por un domingo más donde podemos alabarte y sobre todo donde podemos conmemorar el acto que tú hiciste de enviar a tu Hijo unigénito y que muriera en la cruz, Señor, para que pudiera perdonar nuestros pecados. Y en este domingo podemos conmemorar que Él no está muerto, Señor, que Él resucitó y que Él resucitó para que nos diera vida eterna. Cuán agradecidos estamos, Señor, en este día, porque ahora nosotros podemos ser llamados tus hijos. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de los hermanos que están en esta iglesia, Señor, que desde sus casas, con un corazón sincero, te estamos adorando. Estamos muy agradecidos, Señor. Vamos a salir de la iglesia, pero no queremos salir de tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.